Que che pasa? E que pasou no casal? E se xuntou toda a xente do lugar. Canta cristiandade. Si, penso que chegaba hoxe un barco de América. E que viña o Roque no barco ese. O Roque? No. Bom, que Deus dispoña. E que o demo non meta o rabo, que se non... Escoita. Tamén chegaba o fillo dos de Castro, que xo estaban a esperar por estes días. Entón viría, muller. Eu vou me enterar. E que si? Vimos agora. Voltamos de seguir. Castro ve un mozo ben portado, Carazo, si ben. E viches como fala. Raza castelán que dá xeño. Ti pensas que traerá moitos cartos? Moitos. Penso que non serán. Fai 6 meses e un tanto que se foi do lugar. E aunque atope un bo traballo, non é para hacer fortuna. Se cadra, ainda trae 40 ou 50 pesos. O ganas dele. Non é o primeiro que chega. Moi gabacho e moi, que tal? E para os pitillos, tenlle que dar a súa nai. Ti viches se trouxo maleta? Maleta? Non. Entón caeu de o mar, seguramente. Caeu de o mar cos cartos adentro, como din, os que che volven como foron, sen unha peseta. Ti estás tremenda hoxe, muller. Eu non che podo aturar estes larpeiros que foron para cular e veñen pintando a mona, como se nos foramos uns coitados, uns papáns. Bueno, muller, cada un ten o seu pensar. Non, a min dame homes que se afagan no seu chan e que falen como eu falo. O falar con que os seus pais ya deprenderon de nenos a entenderse cos demais. E non señoritos que pensan que por vestir unha roupiña xeitosa e por falar castelán non hai outros como eles. Ai, Eudoxia, ti hoxe non te sacou, muller. Anda, colle a cesta e imos para lá. Imos entón. Temos que facer tantas Pois cousas. xa fun á feira, que unha naranxas que... Aquí xa está moi boa. Oia, que o conto ten o seu. Ten, por eso, o que as fai, tarde ou cedo, pagas. Va, esta coitada case se pode decir que non tivo culpa ninguna. Pois me non tiven eu. Home, xa, pero ponte no caso dela. Ponte ti, carallo, se che o pide o corpo. Non, home, non. Por ti sabes que Frolinda foi sempre unha muller que lle guardou a seu home todo aquilo que debeu. Hasta que logo debo tentala. Un señorito tan bon mozo, elegante. Pois o mal já está feito. E, Florinda, que tal está? A comadrona di que é cousa dun instante.
Pois tamén é cousa dun instante a chegada do Roque. Chegará en calquera momento. Ai, pasa mal. Goberna ben a cousa. Senón, isto va a ser un inferno. Perde cuidado, muller. E o meniño cantonaza, fora con el da casa. Ya está todo preparado. Vos me alá. Hasta luego. Hasta luego. Adeus. Roque, como che vai? Oh? Bien, ¿y usted pasa mal? Eu aquí feito un velho. Sabía que viñas. Estaba a agardarte. Temos que falar. Pues voy a ver a la familia y después hablo. No, ten que ser antes. Espera, senta. Vemos un mozo. Bueno, regular. Canto tempo vai facer que te fuches? 8 años. Caralho! Parece que foi onte. Vaya, vaya. Que xa temos a Roque pola terra. Bueno, che, me va a perdonar, pero voy a ver a la familia. Agarra un poquinho. Temos que falar. Pues apuren, tengo que descansar, traigo un mes de viaje. Caralho, un mes! É ben longe, oh? Sí, es lejos. Bueno. Por aquí houve moitas novedades. Sí, Sí. Vai para 2 anos. Houve unha gripe fortísima. E morreu moita xente. allá también hubo. Pois por aquí foi un arraso. Bueno, pasa mal. Perdone, pero yo voy a la casa. Agardo, que temos que falar. Pues hable, che. Pois, o que teño que dicir, tes que saberlo antes que nada. Cando ti marchache para América, a túa muller colleu unha pena tan fonda, que non podía máis. E así foron pasando os días, meses e anos, sin que tivese un instante de consolo. ¿Y cómo no me decía nada? Porque ela é así de boa, pobriña. Cantas veces le dixe eu, pero linda, ter que lle escribir a Roque para que se veña. E así non pode seguir. Pero ela puñose como unha fera. Libre Deus a ninguén de lle dicir a Roque o que me pasa, para padecer. Xa hondo eu. Pucha la tonta. Fará cousa duns 8... Fará cousa duns 8 meses. Vou a enfermar. Unha hidropesía agarrou nela. Hincha que se hincha, mésame. Aquelo íase poñendo con mi enfermedad. Voy a verlo. Imposible. ¿Cómo que no? Sí. Un médico dixo que había que operala. E que despois de operada non podía presentarse o home diante dela, porque a impresión a mataba. Agora xa o sabes. Y yo sin saber nada. Qué terrible es esto, pasa mal. Si me hiciera usted el favor de ir a enterarse cómo va todo. No, pero non te o demo de achegarte ti ali, Vaya tranquilo, vaya tranquilo.
A operación acabó felizmente. ¿Y Florinda? Estroncada, pobreña. Quedó como si parira. Mira, ti ves caso. La miña casa tes una cama e algo que comer. Descansar. Que eu se terei ao tanto do que pase. Gracias, pasamé. Ya le pagaré el favor. Tranquilo, que para isto somos os vecinos. Que foi? Neno ou nena? Oh, mellor. E xa o sacaron da casa. Pois eu non podo aguantar a Roque moito máis tempo. Xa que ver a Florinda. Xa está. Pois dile a Florinda que este tranquila. E levalle un chocolatiño ben vasto. Casado que vas pra fora, leva contigo a muller que che a hidropesía moi fácil de coller. Pasaron 7 días. Florinda ya está mejor, pero creo que quedó trastornada. ¿A qué no sabe lo que quiere ahora? Un tico que tendrá que entregarle a alguien, un tico de otro. Se Deus non lle dá deseo,
Por favor, Pasamayo. Yo ya le dije que ninguna madre le entregará a su hijo, pero ella se empeña que encuentre uno, que si no, le repetirá el mal. Consúltale a un niño, que si le repito mal, no me hago cargo de él. En este mundo, todo era según se mide. Se encuentra su rapaz. ¿Me te encariñas con él? ¡Ya está! Es como si yo pariera. Macana, che, lo de uno es lo de uno. Pois non hai máis que dous camiños. O traes o rapaz, o fadera unha desgraciada. Ya. Es que yo no conozco nada, hace tanto tiempo que falto de aquí. A no ser que usted quiera encargar. Non ten inconveniente. Me encargaré. Vaite, anda, vaite. Venga logo, Pasamayo. Dai calor. ¿Qué hay de nuevo? Que o chollo ya está gobernado. Roque encargoume a buscar un neno. ¡Ay, gracias a Dios! Florinda está descansando. Pois, que descanse. Ata logo. Eu tamén marcho. Voume a ver a miña prima, que acaba de parir un neno. Ah, ¿y cuándo fue eso? Fai hoxe 8 días. O mesmo día que operaron a Florinda. Pero é un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, aquí entre nós, ela é solteira. Foi un descoido ouvir de Santa Valla. Era de noite, cosa da mocidade. E agora non sabe que facer con él. ¡Qué cosa bárbara! ¿Qué servicio me podría hacer tu primo? Pero Yo quería encontrar un chico para Florinda, ¿sabes? Ella tiene muchas ganas de tener un recién nacido. Así que si su prima quisiera... pois, vou a ver, agarda, e vou xunto dela e pode que fagamos feira. Porque se dá o caso de que ninguén sabe que tivo o neno. Pois ela, en canto se viu de tal xeito, foise servir fora e ninguén a viu. De maneira que querendo ela, Entonces vaya ya enseguida, ¿vale? vou alá. Oiga, si su prima está conforme, ya puede traer al nene. Agora mesmo. No hay país en el mundo como este. Aquí se encuentra de todo, che. Aquí venome niño. Ai, a ver, a mostra. Ai, que bonitinho. Carai, que ha de ser de sorte. Que já nasceu con ela. E agora, que te parece que faga? Leva o menino, anda. A logo. Aló.
No sabe lo que pasa, Pasamari. ¿O qué? Oh, Es milagroso. Lo cría ella misma. ¿ella? Sí, ella. El otro día, cuando vino el médico, le pregunté cómo lo íbamos a alimentar. Entonces el médico le dijo a Florina que le pusieran el pecho. Y notamos que el chico tragaba leche. ¿Pero será posible? Dije yo. Sí, contestó el médico. Usted no sabe qué grande es el poder de gestión. Quedé paralizado. En esta tierra se ve lo que en ninguna parte. De ahí no se ve todo lo que pasa. Florina está loca de alegría. Además, el médico me aseguró que se haría parecerse a ella por acción de la lactancia. Pulida, traiga tío menino. Hola, Molín. Qué linda cara, che. Vuelvo en un instante, llevo a Neno conmigo. ¿Ha visto qué lindo que es? È un vivo retrato da Nan. ¿Usted la conoce? E non il conoscer, è una moza molto hermosa. ¿Qué cosas pasan en la vida? Si supiera usted. ¿O qué? Oh? Nada, una cosa de allá de América. Este chico es muy parecido a otro que de allá. Y también por allá. Bueno, un hombre joven separado de su mujer, uno no le quiera. Sí, hombre, sí. Pois agora está igual. Ni más ni menos. Lo mío no tiene fácil arreglo. Si se entera Florina... Toda la vida tiene arranjo. O día que ti te atopes mal, ofrécete a traer un neno. E tráelo. Ah, ela vai-te a complacer. Como tío fixeches con ela. ¡Qué cosa bárbara! Pues me ha dado usted una solución. E as que queiras, as que queiras. Vos traballando. Que mentras eu viva, todo tengo de arma.